Hermanas, buen día. Seguimos con la serie del apóstol Pedro y vamos con el tema 11. Yo le puse de título Jesús lava los pies a Pedro. Y esta historia no la encontramos en el libro de Mateo. Esta está en el libro de Juan. Juan dejó esta enseñanza escrita y dice la palabra de Dios en el capítulo 13. Del 1 al 20. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: No estás limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois. Bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Bueno, hermanas, pues aquí nos dice que este acontecimiento fue antes de la celebración de la Pascua, que nuestro Señor Jesús sabía que había llegado su momento de dejar este mundo y regresar a su Padre, que Él había amado a sus discípulos durante su ministerio aquí en la tierra y que ahora los amó hasta el final. Dice que era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Nuestro Señor Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y que regresaría a Dios y que dejaría esa autoridad a sus discípulos. Así que dice que se levantó, se ató una toalla a la cintura, echó agua en una palangana y luego comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en su cintura. Dice que cuando se acercó a Simón Pedro, le dijo: ¿Tú me vas a lavar los pies a mí? Y el Señor le dijo: Ahora no lo entiendes, no entiendes lo que yo hago, pero algún día lo entenderás. Y es que Pedro aquí no entendía que al momento de reconciliarnos con Dios Padre, de aceptar esa decisión de seguirle,
a nuestro Señor Jesús, somos limpios, pero que debemos de ir a su palabra para limpiar nuestros pies, que al andar en este mundo, pues nos ensuciamos. Y que también algo importante es que Pedro se estaba resistiendo a esa gracia inmerecida que nuestro Señor nos ofrece al seguirlo. Así como nosotros y como el apóstol Pedro recibió esa gracia inmerecida, así nosotros debemos de dar esa gracia a quien no conoce a Cristo. Y aunque ya no practicamos el pecado, pero sí caemos y debemos ir a su presencia, a limpiarnos y a servir a nuestros hermanos para edificarnos juntos en su palabra. Aquí también en esta enseñanza se estaba cumpliendo una profecía que le dice que uno de los discípulos no estaba bañado completamente, no estaba limpio completamente, o sea, no quiso seguir al maestro y lo iba a traicionar, que fue Judas Iscariote. Nuestro Señor Jesús sabía quién lo traicionaría, y a Pedro que se había decidido Pedro seguirlo como su Señor y su Maestro, le estaba enseñando que él debía hacer lo mismo, lavar los pies, ser un siervo para los demás. Nuestro Señor Jesús nos ama y eso es algo tan maravilloso que debemos de exhortarnos en amor con la palabra de Dios para glorificar a Dios e ir creciendo en Él, como Él nos dijo, como Él nos dio ejemplo, así hagámoslo nosotros. Y dice que ahora que sabemos estas cosas, por hacerlas, Dios nos bendecirá. Y el Señor Jesús conocía todo lo que iba a acontecer, y le dijo a Pedro: yo conozco a los que he elegido, pero es para que se cumpla la escritura: el que come de mi comida sea puesto en mi contra. Y esta profecía está escrita en el Salmo 41:9, y aún en ese amor de nuestro Señor Jesús que tiene a sus discípulos, le dice a Pedro de antemano para que cuando sucedan, te aviso, Pedro, de antemano para que cuando suceda crean que yo soy el Mesías. Como Pedro vio cumplidas cada una de las profecías que nuestro Señor Jesús vendría a cumplir cuando estuvo aquí en la tierra, y que tenemos que ir a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Y por último, en el versículo 20 dice que Jesús le dijo a sus discípulos: el que acepta el mensaje de ustedes me acepta también a mí. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. El que me rechaza a mí, rechaza a Dios, quien me envió. Y así es, hermanas, así como Pedro llevó esas buenas de salvación, así también nosotros tenemos que llevar este mensaje. Es nuestro deber llevar el mensaje de salvación, y aun si nos rechazan, pues como dice aquí, no están rechazándonos a nosotros, sino a Él que nos envió, a nuestro Señor Jesús. Y si lo aceptan, pues están aceptando a nuestro Señor Jesús y al Padre que envió a nuestro Señor Jesús. Bueno, hermanas, pues como dice nuestro Señor Jesús, Él nos dio ejemplo para que como Él hizo, así hagamos nosotros. Y dichosos somos por hacerlas. Que Dios les bendiga, hermanas.